tema muy importante. Germán, gracias por venir. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, gracias a vos, Juan. Un placer, bueno, que estés aquí en los estudios de la radio. Y estuvimos hablando y sabemos que hay mucho trabajo, mucha investigación también pertinente. Hace unos meses hacían desde el departamento también de Geografía, y tengo entendido que también estuvo participando el de Economía, un estudio sobre el transporte público en la ciudad de Centenario. Germán, ¿es así esto? Sí, sí, nosotros hace años venimos trabajando el tema Un poco el mic. Perdón, sí, Sí. me acerco un poquito. Ahí está, Del transporte público, pero lo enfocamos del tema de la movilidad, que tiene un poco que ver con lo que lo venía escuchando en el auto, el tema del tránsito, los accidentes y otras cosas más. Entonces nos enfocamos en ese estudio, en el transporte público, pero miramos el tema de la movilidad urbana dentro de una ciudad o entre una ciudad, que tiene que ver con muchas cosas. Y una de las cosas esenciales para que funcione bien o para que la gente se pueda movilizar es el transporte público. Es vital, entonces por eso enfocamos en ese momento en el transporte público, haciendo una encuesta en la cual contestaron 426 personas, que para una aproximación está bien, y quizá para un estudio más profundo o que derive en cuestiones de infraestructura o de mejoras, necesitamos más gente, pero ya da algunos resultados bastante interesantes. Germán, y nos decía, 400, un poco más de 400 personas que estuvieron participando de esta encuesta, de este estudio. Uh-huh. Y en su mayoría, ¿qué podemos decir de las edades de quienes participan de esta encuesta? Porque me imagino, tenés gente que utiliza el transporte público para determinada cosa, qué sé yo, ir a la escuela, ir a estudiar, ir al trabajo, es variable, ¿no? Sí, sí, mayores de 18 años en su mayoría, y personas grandes no contestaron, pero son la mayoría de usuarios los que vos ves todos los días esperando el cole. Muchos contestaron con mucho odio. Ah, bueno, te encontraste de todo. Sí, había respuestas que por supuesto son totalmente aceptables, muchas críticas hacia la empresa. Y bueno, la mayoría de la gente lo usa por trabajo, por estudio, que tiene que ver con ese rango etario. Y entre permitime que lo voy a abrir, adelante, y entre las principales quejas estaba las demoras, el mal estado de los vehículos. Algunos se quejaban un poco de los choferes, pero no eran en su mayoría. Y lo que sucedía es que nosotros lo trabajamos espacialmente y queríamos ver qué tan cerca o lejos estaba la persona de una parada de colectivo. Que para mí eso es esencial, sí, viendo el contexto de la ciudad, ¿no? Que tenemos pocas paradas de colectivo igual dentro de todo, ¿no? ¿O están mal distribuidas? Nosotros ahora estamos haciendo un estudio en Cipolletti y estamos viendo que Cipolletti está en peor situaciones para la persona que va de una ciudad a otra. Mira vos. Centenario está bien, mejor que Cipolletti, no vamos a decir bien, pero las personas que contestaron no estaban muy alejadas de una parada. ¿Qué quiere decir? O que las personas que usan el transporte público solo lo usan porque están cerca de la parada, ¿no? Que para mí es eso. Sí. O que directamente hay poca gente lejos de las paradas. Para mí lo primero, ¿sí? Es decir, uno utiliza el transporte público, y los estudios lo demuestran así, cuando le queda cerca la parada. Si no lo utiliza, no le evita... Porque ahí vemos, por ejemplo, en Centenario Digital, vemos una de las placas que es acceso al transporte público, y vemos también, porque vos, bueno, estás con la parte de cartografía, Germán, esto es muy importante en un estudio también cuando lo mostrás y lo representás. Y ahí habla de los encuestados, o sea, vos me decís, la gente que está cerca de una parada de colectivos como que más utiliza el transporte público por una cuestión también de comodidad o tema horarios. Es muy... Exacto. Los estudios en general de movilidad dicen que a más de 500 metros la gente empieza a dejar de usar el transporte público. Cuando te queda la parada a más de 5 cuadras, ya decrece mucho la cantidad de usuarios. Nosotros hicimos distancias de 300 a 600, 1000 metros y más de 1000 metros. Más de 1000 metros son poco lo que contestaron, pero eso para mí quiere decir que si te queda 10 cuadras la parada, buscas otra opción para movilizarte, ¿sí? Teniendo en cuenta un montón de características del transporte público. Y mismo como está comprendida también la ciudad de Centenario, segunda meseta, la complicación por ahí para llegar hasta esa parada de colectivo, ¿no? El agua, la lluvia, el barro, bueno, significa que uno va a llegar, y es más, a veces el transporte público directamente no te levanta. Hoy mi cuñada tenía que venir a Neuquén y fue más tarde de la hora que va siempre, igual no la levantó el transporte público. Pasa de largo el cole. De Lácar y Cuba, sí, que imagino que a muchos les sucede, me ha sucedido a mí, y bueno, todas esas cosas llevan a que la gente
se oriente más a otro tipo de transporte. También podemos hablar del costo. Sí, en la encuesta está el tema del costo, ¿no? Somos la segunda ciudad del país con el boleto más caro, ¿no? Sí, el boleto urbano, ¿sí? Que en esta encuesta no lo trabajé demasiado. Me interesa ver mucho más la vinculación Centenario-Neuquén, ¿sí? Que también es caro. El que más movimiento tiene. Digamos. Exacto, sí. Que también es costoso, es muy costoso. La gente en la encuesta dice que es un gasto relevante o muy relevante en su... Y esto fue antes de los aumentos de este año. Claro, ¿sí? Que quedó cerca de los 2.000 pesos, 1.700, 1.800. 1.600 y moneda está hoy. Bueno, pues casi 60.000 pesos una persona que va y viene de lunes a viernes a Neuquén. Para mí es mucho, y lo que lleva también es que uno al ver esos costos diga, bueno, quizá con 2 tanques de nafta en un auto gasto casi lo mismo, un poquito más. Ya no es como antes que decías, ahorro mucho, hay mucha diferencia de tener el auto propio, si bien gastar en seguro, patente y todo, y el combustible, no es tanta la diferencia, ¿no? Exacto. Entonces la gente se orienta más al auto particular. Que el auto particular, en la movilidad urbana, en lo que piensa lo que se piensa en la mayoría de las ciudades, es el enemigo público número 1, por un montón de cosas. Porque primero, consume más energía, genera más emisiones de dióxido de carbono, genera menos vínculos sociales, porque uno cuando va en el auto va encerrado en su mundo. En otra sí. Y no mira otra cosa, se aísla, ¿sí? Y genera esto que hablaron hoy antes de que yo llegue, accidente de tránsito. Se sobrecarga todo el sistema vial, por decir las rutas, ciudad, lo mismo. Exacto. Y cada vez hay menos lugar para estacionar, es otro gran inconveniente, ¿no? Otro, y también es caro, que yo veo bien que esté caro, porque si es el enemigo, bueno, hay que castigarlo un poco, como para decirle, bueno, vas a estacionar acá, vas a tener lugar, pero va a ser caro. Claro. Entonces te va a convenir ir en colectivo, ¿sí? Que esa es la idea que se maneja en las principales ciudades. Uno ve Buenos Aires, imagino que has ido a Buenos Aires, sí, mucho más cómodo, barato y efectivo moverse de transporte público. Y vemos que muchos deben tomar varios colectivos o ir en subte, o sea, como que vas articulando, pero tenés un sistema mucho más barato, o sea, el boleto y el servicio. Eficiente, rápido y hasta muchas veces cómodo. Y en Neuquén nos han dicho, seguramente vos tenés más conocimiento de este tema, que dentro de todo, después de algunos cambios, está funcionando mejor el sistema de colectivos, ¿no? Ustedes que han notado por ahí de la universidad, me imagino también llega el comentario, los alumnos, los mismos docentes. Hicimos un estudio, pero sin encuestas, de las paradas, y vemos que en Neuquén las paradas cubren mucho mejor la ciudad de Neuquén, el área urbana, que acá en Centenario. Y bueno, eso marca que es mejor, es más barato, también está mejor cubierta la ciudad, ¿no? Y bueno, eso genera que la gente lo utilice más. También hay otra cosa, que en Neuquén el centro es muy complicado para andar. Entonces, cuando uno tiene el colectivo cerca, tiene 2 o 3 paradas cerca, 2 o 3 líneas que lo dejan en el mismo lugar, bueno, acá tenemos una sola línea que te lleva a Neuquén. Sí o sí. Y si no tenés esa, no vas. Y bueno, sumado a eso, las complicaciones, que no te levanta, que es carísimo, creo que eso complica todo. O sea, en el estudio, los resultados, Germán, la mayoría coincidió en que es un mal servicio de transporte público que hay en Centenario, ¿no? Sí, y lo que deja ver, no me lo voy a poner a leer ahora, pero a mí en lo particular lo que me deja ver es que si el servicio fuera bueno, o muy bueno, el costo no sería un peso demasiado. Que la gente utilizaría más el transporte público si fuera bueno a pesar del costo. Y no se cuestionaría tanto tal vez, ¿no? O sea, ese valor del boleto. Porque yo también he utilizado mucho el viejo colectivo Centenario cuando estudiaba, que en su momento de crisis pasaba cada 1 hora y con suerte te levantaba. Y bueno, no me quedaba otra, no podía. Y la gente hoy tiene otras opciones y dice, bueno, voy por el auto y bueno, y el transporte público se deja sin usar y es como un embudo que lleva a que el transporte público quede cada vez peor en esta situación de la movilidad, cuando realmente lo necesitamos para que funcionen no solo esta ciudad, sino la ciudad de Neuquén, por ejemplo. ¿Y ha hecho perder, digamos, el mal servicio? ¿Crees que ha hecho perder personas que, como decís, o tal vez se coordinan con otros para ir en auto, le buscan la vuelta para evitar usar el colectivo? Claro, sí. En el caso de mi cuñada, tratamos de ir juntos a Neuquén, que ahí en términos de costo y de emisiones es más o menos lo mismo que ir en colectivo. Y bueno, vamos juntos, tratamos de coordinar las mismas horas para ir.
o para volver, porque bueno, el colectivo no te asegura que te vaya a llevar ni que vaya a llegar a horario, y hay trabajos que requieren que la persona llegue a horario, que llegue bien. Entonces no creo que el vecino o la vecina se tenga que levantar 2 horas antes para tomarse un colectivo cuando tiene que llegar, cuando debería llegar en 40 minutos y llegar a tiempo, ¿no? Y en condiciones de trabajo, no cansado, no estresado. Y bueno, creo que si mejorara eso, se utilizaría más el transporte público. Y ahí no es solamente, no quiero dejar a la empresa solamente como la única responsable. Creo que hay muchos actores que pueden hacer lo suyo en mejorar esto. Bueno, la empresa... Control, digamos, algo relacionado y también. Por ejemplo, yo me anoté algunos acá, sí. Que ustedes dirán, bueno, es más o menos responsable, ¿no? Pero la responsabilidad es de la empresa ahora, pero todos podemos ayudar un poquito. Por ejemplo, bueno, la empresa puede mejorar los servicios. Para mí las frecuencias en ciertas horas tienen que aumentar. Reforzar con más unidades. El viejo colectivo Colonia tenía un refuerzo. Yo no cada sé 15 minutos era que 15... Yo cuando lo tomaba llegaba cada 15 minutos exacto. Me acuerdo que cuando estudiaba en la universidad, estuve unos años y te tuve de profesor, inclusive estábamos hablando en la previa, tomaba el colectivo y como vos decís, sabías qué pasaba y no ibas a llegar tarde. Exacto, y estaba en condiciones, estaba limpio. Sí. Funcionaba bien dentro de todo. Y bueno, la empresa creo que puede mejorar eso. Si alguien de la empresa escucha, le paso las encuestas bienvenido sea. Y no hay problema. Ahora creo que, por ejemplo, el municipio, sin ser responsable, creo que tiene que coordinar un poco para que el transporte público tenga la comodidad de funcionar bien dentro de la ciudad. Se me ocurren algunas ideas, pero yo no soy político ni arquitecto de la ciudad, pero por ejemplo, hay que quitar las fricciones para que el transporte público se mueva mejor. Vamos al que va a Neuquén, bueno, están todas las calles asfaltadas por donde circula, no sé si en condiciones, hay muchos semáforos, quizá alguna de esas calles podría ser de una sola mano, que agilizaría un poco las cosas, y el urbano, uno va a la meseta y uno mismo con el auto dice, por acá no paso, y es la calle por donde pasa el colectivo, y está llena de agua. Hablamos de la calle Moya, que es también principal, pasa ahí, hay una parada de colectivo. Yo pasé hace unos días y había llovido hace 4 días y era un lago. Entonces uno piensa, si la empresa va a calcular costos y va a decir, mirá, tengo que ir por esta calle, los vehículos se rompen, andan lentos, y la gente también va a decir, no tengo una parada en condiciones. A veces hay hechos de inseguridad en las paradas, entonces, no sé, que estén limpias, que estén pintadas, que tengan garitas, que tengan cámaras, si se puede, las mujeres, los varones se sientan seguros cuando San Martín de los Andes tienen wifi la parada colectiva. En algunas ciudades de Europa los colectivos tienen wifi también, ¿no? Bueno, son cosas que no sé si cuestan tanto, si cuestan mucho, pero se puede hacer. Eso lo puede hacer el municipio, pintar. El colectivo muchas veces tiene que parar en cualquier lado, dejar a la persona que baja en cualquier lado, porque las personas no respetan y ahí puede ir el municipio con tránsito a controlar esos lugares. Y le preguntábamos justo al responsable de tránsito y transporte, dice que están empezando como a colocar cartelería, a pintar cordones, pero bueno, son muchas paradas y esperemos que sea... los tiempos también se van a cortar. Por supuesto, sí. Yo no digo que lo tengan que hacer, pero creo que todos podemos corresponde, colaborar. Sí, y la autoridad municipal es la encargada también de controlar que ese servicio sea eficiente y de brindar las condiciones, ¿no? Exacto. Otra cosa que ya no depende del municipio, yo creo que de los estados provincial y nacional, tiene que ver con el subsidio. Sí. Para mí, el subsidio del transporte es bueno. Las formas en las que llega, yo no las conozco, pero... la distribución de esos recursos, deberían ser más directas, ¿no? Se dijo que se iba a subsidiar a la demanda y no a la oferta, como sucedía. Yo no veo cambios, solo veo que aumente el transporte. Y que aparte ahora con esto de la tasa de combustible, supuestamente para equiparar la quita de subsidios, no ha tenido... Yo no he visto que baje el costo. Y todavía no se aplicó, en San Martín sí la aplicaron, pero acá no. O sea, trasladar ese costo al combustible tampoco llega, o las empresas dicen que no llega a cubrir el subsidio en sí que otorgaban. Exacto. Entonces, por ejemplo, en algunas ciudades de Europa principalmente, el transporte es gratis. Es gratis. Bueno, algunos dicen, no es gratis, alguien lo paga. Bueno, alguien lo paga, está bien. Pero es gratis para la persona que se va a subir. ¿Qué genera eso? Que la gente lo utilice más. Que la gente utilice más quiere decir que el vecino o la vecina, y esto para los comerciantes, se pueda movilizar mejor a, por ejemplo, ir a hacer las compras, que no vaya siempre a los mismos lugares,
que se pueda mover, que pueda ir a los centros de salud, que los estudiantes puedan ir a las escuelas, ¿no? De forma gratuita, con sus padres si se quiere, si es gratis. Y bueno, evitás una congestión vehicular, me imagino, traen buenos resultados en eso, ¿no? En materia de tránsito. Los que lo han implementado, por ejemplo, en todo un país, en Luxemburgo se ha implementado y ha tenido buenos resultados. Obviamente, el tema del costo, cuánto cuesta, a quién le cuesta, eso es otra discusión, pero yo no creo que sea algo que una persona diga, bueno, con la mía están haciendo esto. Bueno, claro, con la mía, pero es algo bueno. Es algo que repercute. Y trae beneficios para la misma ciudadanía. Y también iguala un poco, porque dentro de la ciudad, en un día de lluvia, bueno, ¿quién se mueve? ¿El que tiene vehículo o el que puede pagar el transporte? Bueno, si fuera gratis, nos moveríamos todos por igual, nos cruzaríamos un poco más, encontraríamos esos lugares públicos, que también el tránsito tiene que ver con esto, con los lugares públicos, ¿no? Nos cruzaríamos más en la calle, etcétera. Bueno. Creo que el subsidio debe estar, quizás no sé de quién lo va a traer, pero no es algo que sea plata que va a cualquier lado. Creo que o sea, la quita de subsidios ha traído su perjuicio, está trayendo su perjuicio en el transporte. Sí. Ya de por sí, como decías, se debe controlar bien a quién iba distribuido, la forma en la que se distribuía, pero con esa quita claro, ha empeorado también la situación. Exacto. Y bueno, lo otro puede ser otras empresas, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que vive en Centenario, Cipolletti y Plotier que trabaja en Neuquén. Sí. Hay empresas de Neuquén que tienen muchas personas que pueden decir, bueno, yo como trabajadora, yo te voy a pagar el transporte público. Si vos venís en transporte público, yo te pago tantos boletos en la tarjeta, ¿no? Y eso impulsaría, bueno, se puede hacer, y los propios usuarios creo que también tendríamos que ver las oportunidades que tenemos de utilizar el transporte público. Está bien, a las 8 o 7 de la mañana no lo voy a usar porque sé que está muy complicado, pero si tengo que ir del lugar A al B, de acá, alguna vez podemos usar el transporte público y no complicarnos tanto con el auto, con estacionar. Pasa con el tren del Valle también muchas veces, ¿no? De cuando se hablaba y después como empezó a aumentar un poco la frecuencia y se está notando que se utiliza más. Sí, sí, y es cómodo, es barato, ¿sí? Está bien, es otro tipo de servicio porque es de punto a punto. Yo no sé si hubiera un tren... Sueño, si hubiera un tren de Centenario a Neuquén, si la gente no lo utilizaría. Sí, lo utilizaría. O un transporte directo, que diga, del centro de la ciudad va a salir un transporte para las horas pico, de acá hasta allá. Bueno, cuando estaba Expreso Colonia tenía ese servicio directo Centenario-Neuquén, que ahora está bien el Centenario-Neuquén, pero ingresa por todo el barrio, es como que tiene otros recorridos, y ese Centenario-Neuquén era más directo y era muy, como decís, muy utilizado. Sí, sí, sí. Y bueno, creo que uno es como que piensa que el transporte público se está yendo al tacho, cada vez peor. Sí. Yo tengo esa sensación, pero creo que es vital recuperarlo y mejorarlo en el sentido de nuestra ciudad que está creciendo. Nuestra ciudad se expande de manera más o menos controlada, y en una ciudad que se expande es todo mucho más difícil. Si la ciudad se concentra, si es más concentrada, si es más en altura, que ahora creo que se puede construir en altura, en Centenario, uno aprovecha mejor todos los servicios, no solo el transporte público, electricidad, agua, cloacas, ¿no? Y estamos permitiendo que la ciudad se expanda cada vez más. Está bien, hay mucha necesidad de vivienda, pero no le damos la cobertura de servicio que crece desordenado y no lleva servicio. No hay una planificación correcta, Germán, ¿no? Que notás vos del departamento por ahí también de geografía. Sí, eso un poco le pasa a lo que le sucede a Neuquén hace años. Crece y crece y crece, y los servicios van atrás de eso. Pero también hay formas de mejorar ese crecimiento, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos con algunos profesores, al mando de Joaquín Perren, que quizá lo conoces, de desigualdades. Y en la ciudad empieza a mostrar esas desigualdades que ya hay en Neuquén, por ejemplo, en cuanto a que hay sectores que acumulan ventajas, llamémosle el bajo, sí. Ventajas comerciales, ventajas de infraestructura, ¿sí? Y otras zonas que acumulan desventajas. Y ya se empieza a hablar de lo social ahí, ¿no? Exacto. Entonces, ¿dónde van a vivir unos? ¿Dónde van a vivir otros? Se compartimenta la ciudad, nos cruzamos cada vez menos. Entonces, vos tenés también un sector muy priorizado para la gente que viene a vivir a Neuquén, que es Chacra y la zona expeaje y demás. Entonces, ahí se van acumulando ciertas ventajas
Y por el contrario, hay espacios públicos, como por ejemplo la Plaza San Martín, donde se acumulan ventajas para un grupo de vecinos que quizás ya no son los que utilizan ese espacio público, no es tan joven, y tenemos plazas con sectores densamente poblados, con mucha población joven, abandonadas. Tienen nada, ¿sí? ni juegos, ni nada, claro, es una desigualdad. No tienen eso, no tienen transporte público, no tienen cloacas, etc. Entonces, hay que buscar la forma de que no sea tan dispar esa acumulación de ventajas o desventajas en la ciudad. Tratar de equiparar un poco. Sí, y hay formas. Y el transporte público ayuda porque cuando uno sucede en las grandes ciudades, los lugares que se alquilan, si tiene una toma de subte cercana, sale más caro. Y los lugares que se venden también. Imagínense que si nosotros tuviéramos una gran calle asfaltada en la meseta, que funcione el transporte público, yo no sé cuál, habría que calcularlo con la cantidad de usuarios. Se puede hacer una encuesta, yo hice una encuesta gracias a vos en la comunicación, creo que el municipio la puede hacer más grande. Eso te iba a preguntar, Germán, ¿no han tenido consultas de los municipios, sea el de Centenario o algo, a la misma UNCO, a la Universidad Nacional del Comahue, por el tema de transporte? Nosotros tenemos dentro de CONICET servicios que cada profesional puede brindar a diferentes sectores, ¿no? Obviamente se pagan, tampoco es que es una locura lo que se paga, pero son asesoramientos que los profesionales pueden dar a diferentes instituciones. Hay algunos de cartografía, yo tengo uno de gestión ambiental, y se pueden armar según lo que la ciudad necesita. Obviamente que hay instituciones que ayudan a planificar la ciudad, como COPADE, ¿no? Por ejemplo, que ayuda a planificar, pero a veces hay situaciones que requieren de una rapidez que las instituciones provinciales o nacionales no tienen, que cuando los proyectos se demoran, bueno, contratamos el personal, estamos ahí, y el proyecto se plantea para un año, sale para el otro año, y los resultados están para el tercer año. Bueno, hay tiempos que por ahí con estos servicios de CONICET, de asesoramientos más rápidos, se pueden lograr. Y bueno, hay profesionales para hacerlo. Lo que no hay es vinculación y falta a veces esa articulación, ¿no? Y a veces, y esto hago cargo a mí, dentro de la institución en la que estoy, que es la Universidad de CONICET, a veces tampoco nos mostramos mucho lo que hacemos, lo que podemos hacer, y no salimos a la comunidad. Años de investigación, de estudio, hablábamos del tema CONICET, que tanto se ha hablado, Germán, ¿no? Sí, últimamente. Yo estoy desde el 2013 en CONICET. 2013. Becario, Ajá. doctoral, becario postdoctoral, y ahora como investigador, sí, mucho tiempo. ¿Y algún tema en particular has investigado, o sea, has desarrollado, Germán? Y empecé por estas cuestiones de lo urbano. Estudié mucho la ciudad de Neuquén, el movimiento de los vehículos, de la movilidad. Y bueno, ahora es como que cada 2 años uno se propone un objetivo, lo evalúan, ¿no? Hay gente que está hace mucho tiempo en CONICET y dice, bueno, te evalúa vos, esto es viable o no, sirve o no sirve, y te aceptan o no. Y ahora lo que estoy focalizado un poco, y dentro de otros grupos de investigación, no es que trabajo solo, sino que me inserto en la universidad con grupos de investigación, trato de abordar el transporte público. Ahora con una compañera en Neuquén estamos iniciando un estudio de la movilidad docente, una encuesta que nos prestó ATEN de la gente que trabaja como docente, que utiliza el transporte público. Vamos a focalizarnos en la ciudad de Neuquén, a ver a qué escuelas se mueven, cuánto utilizan, cuánto gastan y demás también, que quizás le sirve a ATEN. Es como decir, bueno, salimos un poco de nuestros lugares, a veces escondidos en la universidad, en el CONICET, y tratando de generar, como te decía, al menos un poquitito de colaboración, una idea que pueda servir en la comunidad. Germán, gracias por estos minutos. Seguramente en los próximos días estaremos hablando. ¿Podemos hablar del tema Avenida Traful desde tu punto de vista, por ejemplo? Sí. Tema geografía, la obra de la Avenida Traful que tanto se ha hablado. Me imagino vos con geografía. Vivo cerca, así que... Bueno, entonces podemos hablar de ese tema, tu punto de vista sobre... Queremos saber, cuando se hablaba de las lluvias, cómo desemboca, qué se hizo bien, qué se hizo mal, pero bueno, queremos también la palabra de un profesional. Germán, gracias por estos minutos y bueno, esperemos que sirvan todos estos datos. Y digo, está a disposición de la comunidad y del mismo municipio si necesita información acerca de este estudio, ¿no? Sí, por supuesto. Está, de hecho está publicado ahí como público en mi Facebook, y bueno... no sé si vos lo compartiste en ese momento. Sí, lo vamos a replicar también, como estábamos viendo recién. Y a quien lo necesite lo puedo mandar.
Perfecto. Muchas gracias, Germán. Bueno, te esperamos nuevamente en los próximos días. Que tengas un buen día. Gracias. Germán Pérez, decíamos, investigador del CONICET, también del Departamento de Geografía de la UNCO, de la Universidad Nacional del Comahue, hablando del sistema de transporte público en la ciudad de Centenario, cómo funciona y, bueno, sus cuestionamientos también que tienen por parte de los usuarios todos los días, podemos decir. 10 de la mañana, 12 minutos. Vamos al corte, tandas, volvemos ya con consigna de sorteo y muchos temas más aquí también en Edición Central.